Recordé los proyectiles como semillas que había escupido Lumley y Haddock y Hodgson, y cuando avisé a gritos a Sasha, la gárgola lanzó un chillido. Sasha disparó una vez con la escopeta, pero antes de que pudieran invadirla los parásitos, el ascensor se partió y la cabina desapareció de nuestra vista, con la criatura aullante aún a bordo, arrastrado tras de sí cables, contrapesos, poleas y vigas de acero. Como la bestia tenía alas, esperaba ver que se elevaba de entre las ruinas y ascendía por el pozo, pero entonces me di cuenta de que el pozo del ascensor ya no existía, y en su lugar contemplaba el estrellado vacío que había vislumbrado un poco antes aquella noche, donde debería haber estado el hueco de la escalera. Pensé, de forma ilógica, en un guardarropa mágico que servía de puerta a la tierra encantada de Narnia, espejos y conejeras que conducían a un extraño reino dominado por una reina que juega las cartas. Fue una locura transitoria. Me recuperé e hice lo que habría hecho Pooh, acertar todo lo que había visto y aún veía. Conduje a nuestra intrépida banda al otro lado del hangar, donde estaba sucediendo algo súper extraño y más espeluznante, en aquella tierra del nunca jamás, del tiempo pasado, presente, futuro y lateral, saludando a un desconcertado obrero fantasma que llevaba un sombrero duro, apuntando con la escopeta a tres fantasmas que parecía que iban a causarnos problemas, e intentando lo mejor que podía no ponernos en el mismo espacio que estaba a punto de ser ocupado por un objeto que se materializaba de otro tiempo. Si cree usted que fue fácil, se equivoca. En ocasiones estábamos en un almacén oscuro y abandonado, y a continuación en un cambio de tiempo de luz roja turbia, pero 10 pasos más adelante caminábamos por un lugar bien iluminado y bullicioso, poblado por ocupados fantasmas tan sólidos como nosotros. El peor momento fue cuando cruzamos una niebla roja y aunque aún estábamos lejos de la puerta de salida, nos encontrábamos fuera del almacén, en un paisaje donde se elevaban negras masas de hongos con forma vagamente parecidas a árboles que arañaban un cielo rojo en el que dos confusos soles ardían bajos en el horizonte. Pero un instante después nos hallábamos de nuevo entre los obreros fantasmas, después en la oscuridad y finalmente en la salida. Nada ni nadie nos había seguido la noche, pero no parábamos de correr hasta que casi hubimos llegado al Hammer, donde al fin nos detuvimos y nos volvimos para mirar el hangar, que estaba atrapado en una tormenta de tiempo. La base de cemento de la estructura, las paredes de acero ondulado y la curva del tejado de uralita palpitaban con aquel resplandor rojo. De las altas ventanas de triforio salían rayos blancos tan intensos como los de un faro, que se clavaban en el cielo y formaban brillantes arcos. A juzgar por el ruido, se habría dicho que en el interior del edificio había 1 millar de toros destrozando 1000 tiendas de porcelana, que había un campo de batalla en el que los tanques chocaban entre sí, que multitudes de manifestantes gritaban pidiendo sangre. El suelo empezó a temblar, como si hubiera un terremoto, y me pregunté si nos hallábamos a una distancia segura. Esperaba que la estructura explotara o estallara en llamas, pero en cambio empezó a desenmarañarse. El resplandor rojo se disipó, los faros que emitían la luz desde las altas ventanas se apagaron y nosotros observamos el enorme edificio que fluctuaba como si 2000 días y noches estuvieran transcurriendo en solo 2 minutos. La luz de la luna alternaba con el resplandor del sol y la oscuridad. Las paredes onduladas parecían temblar en la luz estroboscópica. Entonces de pronto el edificio empezó a
desmantelarse, como si estuviera regresando al tiempo pasado. Su superficie era un hervidero de obreros, todos moviéndose hacia atrás. Alrededor aparecieron andamios y maquinaria de construcción. El tejado desapareció y las paredes se desmontaron, y una serie de camiones extrajeron el cemento de los cimientos hasta sus mezcladoras y las vigas de acero fueron extraídas del suelo con grúas, como huesos de dinosaurio de una excavación arqueológica, hasta que las 6 plantas subterráneas debieron de estar desconstruidas. Tras lo que una furia cegadora de dampers y excavadoras enormes volvieron a colocar la tierra en el lugar de donde en otro tiempo la habían sacado. Y después de que un estallido final de luz roja cruzara el lugar y se apagara, todo quedó en silencio. El hangar y todo lo que había debajo de él había dejado de existir. El espectáculo dejó a los niños en estado de éxtasis, como si hubieran encontrado o se hubieran encontrado con E.T. Hubieran cabalgado a lomos de un brontosauro y hubieran ido a hacer un viajecito rápido a la luna, todo ello en una sola noche. ¿Ha terminado?, preguntó Dougie. Es como si nunca hubiera existido, sugerí. Pero ha existido. En efecto, residual. Un efecto residual descontrolado. El lugar entero se había transferido al pasado, supongo. Pero si nunca ha existido, dijo Bobby, porque yo recuerdo haber estado ahí dentro. No empieces, le advertí. Nos apretamos en el Hammer. 5 adultos, 4 niños alborozados, un perro tembloroso y un gato presumido. Y Dougie condujo hasta el bungalow de la ciudad muerta, donde teníamos que hacer frente al cadáver putrefacto de Delacroix y los techos festoneados con capullos del tamaño de salchichas de Frankfurt. La tarea del exorcista jamás termina. Por el camino, Aaron Stewart, el revoltoso, llegó a una solemne conclusión respecto a la sangre de mis manos. El señor Holloway debe de estar muerto. Esto ya lo hemos hablado, dije con impaciencia. Ya no está muerto. Está muerto, coincidió Anson. Tal vez esté muerto, dijo Bobby, pero tengo los pantalones secos. Muerto, afirmó Jimmy Wynn. Quizás sí que está muerto, dijo Wendy pensativa. ¿Qué coño os pasa, niños?, pregunté, volviéndome en mi asiento para mirarles con furia. No está muerto. Es una paradoja, pero no está muerto. Lo único que tenéis que hacer es creer en las hadas, batir palmas y Campanilla vivirá. ¿Es tan difícil de entender? Tranquilízate, Snowman, me aconsejó Sasha. Estoy tranquilo. Yo seguía mirando furioso a los niños que estaban en el tercer y último asiento. Orson iba detrás de ellos en el espacio para carga. Ladeó su robusta cabeza y me miró por encima de las cabezas de los niños, como diciendo, «Tranquilízate». «Estoy bien», le aseguré. Él estornudó para mostrar su desacuerdo. Bobby había estado muerto y requete muerto. De acuerdo, se necesita tiempo para recuperarlo. Allí, en Wyvern, la vida prosigue, de vez en cuando incluso para los fallecidos. Además, estábamos a casi 1 kilómetro de la playa, o sea que cualquier cosa que ocurriera allí no podía ser tan importante. Hijo, lo de Campanilla tiene mucho sentido, dijo Roswell, o para aplacarme o porque se había vuelto completamente loco. Sí, dijo Jimmy Wynn, Campanilla. Campanilla, dijeron los gemelos al unísono. Sí, dijo Wendy, ¿cómo no se me habrá ocurrido? Mungo Jerry maulló. No sé qué quiso decir. Dougie se acercó al bordillo, subió a la escalera y aparcó en el jardín delantero del bungalow. Los niños se quedaron en el vehículo con Orson y Mungo Jerry. Sasha, Roswell y Dougie ocuparon posiciones alrededor del Hammer, haciendo guardia. Por indicación de Sasha, Dougie había incluido 2 latas de gasolina entre las provisiones, con la intención criminal de destruir aún más propiedades del gobierno. Bobby y yo llevamos esas latas de líquido satisfactoriamente inflamable al bungalow.
Regresar a aquella casita era aún menos atractivo que someterse a cirugía bucal, pero éramos hombres valientes y por eso subimos los escalones y cruzamos el porche sin vacilar, aunque sin hacer ruido. El solitario calcetín rojo, que tal vez había pertenecido a uno de los niños de la Croix, se hallaba donde había estado siempre, aún acartonado a causa del polvo acumulado con el tiempo. En general, el bungalow estaba tal como lo recordaba. No había ningún capullo congelado del techo en el comedor, tampoco encontramos ninguno en la cocina. El cadáver de Delacroix había desaparecido, así como las fotografías de su familia, el portavelas votivo, el anillo de boda y el arma con el que se había matado. El antiguo linóleo aún estaba resquebrajado y se despegaba, pero no vi manchas biológicas que indicaran que recientemente allí había estado pudriéndose un cuerpo sin vida. El tren del misterio no se construyó nunca, dije. O sea, que Delacroix nunca fue al otro lado. Nadie abrió la puerta. Nunca se infectó ni fue poseído, respondió Bobby, o lo que sea, y nunca infectó a su familia. Entonces, ¿están todos vivos en algún lugar? Dios mío, eso espero, pero ¿cómo es posible que no estuviera aquí cuando estaba aquí nosotros lo recordábamos? Paradoja, dijo Bobby, como si él mismo se contentara con menos de una explicación ilustrativa. Bueno, ¿qué hacemos? Incendiarla de todos modos, declaré. ¿Para estar seguros? No, solo porque soy un pirómano. No sabía esto de ti, hermano. Prendamos fuego a esto. Mientras vaciábamos las latas de gasolina en la cocina, el comedor y la sala de estar, me detuve varias veces porque me pareció oír que algo se movía en el interior de las paredes del bungalow. Cada vez que escuchaba, el ruido cesaba. «Ratas», dijo Bobby. Esto me alarmó, porque si Bobby también oía algo, entonces los ruidos furtivos no eran producto de mi imaginación. Además, aquello no eran los pasitos rápidos de los roedores, ni sus arañazos ni grititos, era ruido de algo líquido que se deslizaba. «Ratas enormes», dijo con más fuerza pero menos convicción. Me fortalecí con el argumento de que Bobby y yo estábamos mareados a causa de los vapores de la gasolina y por tanto no podíamos confiar en nuestros sentidos. No obstante, esperé oír voces resonando en mi cabeza. «Quedaos, quedaos, quedaos». Salimos del bungalow sin que nos devoraran. Con los 2 últimos litros de gasolina formé un reguero en el porche delantero, los escalones y el sendero. Dougie sacó el Hammer a la calle, a una distancia más segura. La luz de la luna cubría la ciudad muerta y cada estructura silenciosa parecía albergar observadores hostiles en las ventanas. Después de dejar la lata de combustible vacía en el porche, corrí hacia el Hammer y pedí a Dougie que reculara hasta una de las ruedas posteriores y se colocara sobre la tapa de la cloaca. Cuando volví al jardín delantero, Bobby prendió el reguero. Cuando la llama azul anaranjada corrió por el sendero y subió por los escalones, Bobby dijo: «¿Cuándo he muerto?» «Sí». «He gritado como un cerdo cuando lo matan, he lloriqueado y he perdido mi dignidad». «Estabas tranquilo, aparte de mojarte en los pantalones, claro». «Ahora no están mojados». El reguero de líquido inflamable llegó a la sala de estar, empapada en gasolina, y en el bungalow se desató una tormenta de fuego. Disfrutando irreflexiblemente de la luz anaranjada, dije: «Cuando te estabas muriendo». «¿Sí?» «Has dicho te quiero, hermano». Hizo una mueca. «Qué poco convincente». «Y yo he dicho que era un sentimiento mutuo». «¿Por qué hemos tenido que hacerlo?» «Te estabas muriendo». «Pero ahora estoy aquí». «Es extraño», dije. «Aquí lo que necesitamos es una paradoja hecha medida». «¿Cómo qué?» «En la que recordemos todo lo demás, pero olvidemos mis palabras al morir».
Demasiado tarde. Ya he hablado con la iglesia, el restaurante y el florista. Iré de blanco, dijo Bobby. Sería una parodia. Nos alejamos del bungalow en llamas y salimos a la calle. Hostigados por el resplandor del fuego, las sombras retorcidas de los árboles brincaban en el pavimento. Cuando nos aproximábamos al Hammer, un conocido chillido furioso torturó la noche, seguido por una veintena de otras voces estridentes, y cuando miré a la izquierda vi la tropa de monos de Wyvern a medida que avanzaban a media manzana, que se nos acercaban corriendo. El tren del misterio y todos los terrores asociados con él quizá habían desaparecido como si nunca hubieran existido, pero el trabajo de toda una vida de Wisteria Jane Snow aún tenía consecuencias. Nos apretamos en el Hammer y Dougie bloqueó todas las puertas a la vez con un botón del salpicadero justo en el momento en que los Resus se encaramaban al vehículo. «¡Arranca! ¡Vamos! ¡Larguémonos! ¡Guau! ¡Miau!», gritábamos todos, aunque Dougie no necesitaba que le animaran. Apretó el acelerador hasta el fondo, dejando a parte de la tropa gritando de frustración cuando el parachoques de atrás se le escapó de las manos. Todavía no estábamos a salvo. Los monos se aferraban obstinadamente a la vaca. Un repugnante ejemplar de Resus estaba colgado de las patas traseras, boca abajo, en la pared trasera, chillando lo que sin duda debían de ser obscenidades simias y dando golpes furiosos con las manos contra la ventanilla. Orson gruñó con fuerza para advertirle que se marchara, cara a cara ante el cristal, mientras hacía esfuerzos para mantenerse en pie cuando Dougie recurrió a maniobras de tipo slalom para que los primates se soltaran. Otro mono resbaló del techo, directamente delante del parabrisas, y se quedó mirando a Dougie, impidiéndole ver, con una mano que hacía el armazón de un limpiaparabrisas para no salir despedido y en la otra tenía una piedra de gran tamaño. Golpeó con la piedra en el parabrisas, pero el cristal no se rompió. Lo intentó de nuevo, y esta vez la piedra dejó un arañazo en forma de estrella. «¡A la mierda!», exclamó Dougie, y puso en marcha los limpiaparabrisas. Cuando se movió, el armazón pellizcó la mano del mono y la escobilla lo asustó. La bestia lanzó un grito. Soltó, dio unos tumbos sobre el capó y cayó al suelo por el costado del Hammer. Los gemelos Stuart lanzaron vítores. En el asiento delantero, delante de Sasha, Roswell llevaba el gato en lugar de la escopeta. Algo crujió en la ventanilla de su lado, lo bastante fuerte para que Mungo Jerry lanzara un grito de sorpresa. También allí había un mono colgado, boca abajo, pero éste tenía una llave inglesa en la mano derecha y la utilizaba como martillo. No era la herramienta adecuada para la tarea, pero era mucho mejor que la piedra, y cuando el precoz primate golpeó por segunda vez, el vidrio templado se resquebrajó. Mientras se formaban miles de pequeñísimas fisuras en la ventanilla lateral, Mungo Jerry saltó del regazo de Roswell al respaldo del asiento delantero. De ahí se impulsó en el aire y pasó por encima de mí hasta la tercera fila, donde se refugió con los niños. El gato era tan ágil que aterrizó entre los niños antes de que el vidrio templado de la ventanilla cayera en 1000 pedazos sobre el regazo de Roswell. Dougie necesitaba ambas manos para sujetar el volante y ninguno de los demás podía disparar al invasor sin volarle la cabeza a nuestro comunicador con los animales, lo cual parecía contraproducente. El mono entró. Pasó por encima de Roswell, le castañeaban los dientes y le amenazó con la llave inglesa cuando él intentó agarrarlo, y rápido como un gato saltó del asiento delantero al de en medio, donde yo iba sentado entre Sasha y Bobby.
Cosa sorprendente, fue a por Bobby, quizá porque le confundió con el polluelo de Wisteria Jane Snow. Mamá era su creador, lo que en los círculos de los monos me convertía en el hijo de Frankenstein. Oí que la herramienta resonaba amortiguada al golpear el cráneo de Bobby en un lado, aunque no tan fuerte como el Resus le habría gustado, porque no había podido coger impulso antes de golpear. Entonces, de algún modo, Bobby lo cogió por el cuello con las dos manos y la bestia soltó la llave inglesa para tratar de apartar las manos de Bobby de su garganta. Solo alguien que odiara a los monos y fuera extremadamente reflexivo se habría atrevido a utilizar un arma en un lugar cerrado como aquel. Y por ello, mientras Dougie seguía haciendo slalom de acera a acera, Sasha bajó la ventanilla de su lado y Bobby me pasó al invasor. Rodeé el cuello del animal con mis manos debajo de las de Bobby y apreté cuando él lo soltó. Aunque todo esto sucedió deprisa, demasiado deprisa para pensar en lo que hacíamos. El Resus, que emitía ruidos guturales y escupía, hacía notar su presencia dando patadas y agitando los brazos con sorprendente fuerza, si tenemos en cuenta que no respiraba y el suministro de sangre a su cerebro era cero. 50 kilos de primate cabreado agarrándonos el pelo. Decidido a sacarnos los ojos o arrancarnos las orejas, dando latigazos con la cola, retorciéndose con furia para soltarse. Sasha apartó la cabeza y yo me incliné por delante de ella, tratando de asfixiar al mono y dejarlo sin sentido, aunque lo que quería era echarlo fuera del Hammer, y entonces lo arrojé por la ventanilla y Sasha cerró el cristal tan deprisa que por poco me pilla las manos. «No hagamos esto otra vez», dijo Bobby. «De acuerdo». Cayó del techo otra bestia pulgosa chillando, con intención de entrar por la ventana rota, pero Roswell le dio un golpe con un puño que era como un martillo y el animal salió disparado en la noche como si hubiera sido catapultado. Dougie seguía haciendo rápidas maniobras serpenteantes con el Hammer, y en la puerta trasera el mono que colgaba boca abajo desde la vaca iba de un lado a otro de la ventanilla intacta como si fuera un péndulo de reloj. Orson perdió el equilibrio, pero se puso en pie enseguida, gruñía y trataba de morder para recordar al Rexus el precio que pagaría si entraba. Miré más lejos del mono y vi que el resto de la tropa seguía persiguiéndonos. El truco del slalom de Dougie, aunque nos había permitido sacarnos de encima a algunos de los atacantes, nos había hecho perder tiempo y aquellos seres repugnantes de ojos brillantes nos estaban dando alcance. Entonces el conductor dejó de dar bruscos giros, aceleró y torció en la primera esquina a tanta velocidad que casi nos hizo levantar del asiento cuando tuvo que apretar el pedal del freno hasta el fondo, para no chocar contra una manada de coyotes. El mono que llevábamos colgado en la puerta trasera lanzó un chillido, bien al ver o bien al oler en la manada. Se cayó del Hammer y echó a correr como alma que llevaba el diablo. Dougie seguía haciendo rápidas maniobras serpenteantes con el Hammer, y en la puerta trasera el mono que colgaba boca abajo desde la vaca iba de un lado a otro de la ventanilla intacta como si fuera un péndulo de reloj. Orson perdió el equilibrio, pero se puso en pie enseguida, gruñía y trataba de morder para recordar al Rexus el precio que pagaría si entraba. Miré más lejos del mono y vi que el resto de la tropa seguía persiguiéndonos. El truco del slalom de Dougie, aunque nos había permitido sacarnos de encima a algunos de los atacantes, nos había hecho perder tiempo y aquellos seres repugnantes de ojos brillantes nos estaban dando alcance. Entonces el conductor dejó de dar bruscos giros, aceleró y torció en la primera esquina a tanta velocidad que casi nos hizo levantar del asiento cuando tuvo que apretar el pedal del freno hasta el fondo, para no chocar contra una manada de coyotes. El mono que llevábamos colgado en la puerta trasera lanzó un chillido, bien al ver o bien al oler en la manada. Se cayó del Hammer y echó a correr como alma que llevaba el diablo.
Los coyotes, unos 50 o 60, se abrieron como una corriente de agua y se agolparon alrededor del vehículo. Yo tenía miedo de que intentaran entrar por la ventanilla rota. Debido a sus afilados dientes, sería más difícil mantenerlos a raya que a los monos, pero no mostraron ningún interés por la carne de persona enlatada. Pasaron corriendo por nuestro lado y cerraron filas de nuevo de atrás de nosotros. La tropa que nos perseguía torció en la esquina y se topó con la manada. La sorpresa hizo que los monos dieran un salto en el aire como si hubieran sido impulsados por un trampolín. Como eran monos listos, retrocedieron sin vacilar y los coyotes fueron tras ellos. Los niños se volvieron en los asientos y lanzaron vítores a los coyotes. «Es un mundo de Barnum y Bailey», dijo Sasha. Nota del traductor. Famoso circo estadounidense. Sigo con el libro. Dougie nos sacó de Weber. Las nubes se habían despejado mientras nosotros nos encontrábamos bajo tierra y la luna se cernía alta en el firmamento, tan redonda como el tiempo.